cuando te comes estas tachuelas que dividen una vía con otra, ni siquiera te percatas de lo buena que es la suspensión. El Škoda Kodiaq sin duda fue un SUV que marcó un antes y un después dentro de la marca checa como tal. Esta es la segunda generación de esa Škoda Kodiaq y sin duda viene muy bien actualizada para hacerle cara a la competencia, que en verdad es bastante ruda. Esta segunda generación mejoró casi todos los aspectos, desde equipamiento, plataforma, motores, incluso dimensión. Ahora, ¿será todo esto suficiente para hacerse un hueco dentro del segmento de SUVs de 7 plazas? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña como tal. Comencemos por sus dimensiones. Tendremos 4,75 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Esto hace que logremos tener un maletero que en su tercera fila desplegada sea de 340 litros. Con dicha fila plegada sube a 910 litros y si plegamos la segunda fila llega a la friolera de 2105 litros. En cuanto a motorizaciones, este Škoda Kodiaq recibe unas actualizaciones interesantes. Por un lado, el de entrada ahora será un motor de 1,5 litros turbo, con un sistema de 48 voltios que es mejor conocido como microhíbrido, el cual logra una potencia combinada de 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de 7 velocidades, impulsando a las ruedas delanteras. En cuanto a consumos, esta mecánica logra 13,9 km por litro y en carretera 17,9 km por litro, nada más. Ahora, por otro lado, tendremos el muy conocido 2.0 TSI, pero ahora dicha mecánica gana 24 caballos de fuerza más, ubicándolos en 204 en total. Con 320 Nm de torque, se acopla casi a la misma caja doble embrague de 7 velocidades del motor de entrada. La única diferencia es que esta es húmeda, por ende es un poco más confiable al tiempo. Esta mecánica sigue manteniendo la tracción all-wheel drive, pero perdemos los modos de manejo que sí teníamos en la generación de salida. Ahora, el consumo de esta mecánica 2.0 es de 9,6 km por litro en ciudad hasta 14,4 km por litro en carretera. En cuanto a equipamiento, se ofrece en dos versiones, empezando por la Selection como la versión de entrada, donde se destaca el siguiente equipamiento. Tenemos frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y advertencia de apertura de puertas. Tendremos faros principales con Matrix LED y neblineros LED, retrovisor central y del lado del piloto con función antideslumbrante, maletero con portón eléctrico, iluminación ambiental, asientos con ajuste eléctrico, volante con levas de cambio, climatizador trizona, llave inteligente, radio de 13 pulgadas con cuadro de instrumento digital de 10, bola de remolque con conexión eléctrica. Ahora, en la versión Design, además de equipar el motor 2.0, destacamos que ganamos la siguiente en equipamiento. Las llantas pasan de 18 a 19 pulgadas. Las bolsas de aire suben a un total de 8, donde se ganan laterales traseros. La apertura del maletero puede accionarse mediante el pie en la zona trasera. Los asientos son de cuero. Volante deportivo. Sistema de sonido que pasa de 8 a 12 altavoces firmados por Canto. Y por último, ganamos cortinas en las puertas traseras. Los precios para esta Škoda Kodiaq son los siguientes. La versión Selection tiene un precio de partida de 36.740.000 pesos y la versión Design sube hasta los 41.490.000 pesos. Ambos precios incluyen todos los bonos incluidos. A ver, empezando por detalles del exterior, viéndolo en cara con el otro, se ve que mantiene mucho de la primera generación con estas ópticas divididas y que, bueno, le da una identidad propia al SUV como tal. Tendremos una gran toma de aire que, a ver, sigue manteniendo casi las mismas dimensiones y el logo también que cambia, que es un poco más plano y antera como cromado. Tendremos luces matriciales que así se vería como la diurna pasa a ser lo que es la intermitente y en verdad se ve de muy buena calidad esta óptica. La tendremos tanto en la versión de entrada, que es la Selection, hasta la Design, que es esta, que es la tope de gama. Y bueno, a ver, por el frente no mucho más. Tendremos llantas en este caso, que es la tope de gama de medida 235/50 aro 19, muy buena medida. En la versión Selection, que ya vamos a ver, baja lo que es el tamaño del aro, pero mantiene el mismo diseño del aro como tal, valga la redundancia. Y por los lados, a ver, ¿qué se puede destacar? Primero tendremos lo que es el retrovisor, que se ubica sobre la puerta y no acá, porque te da la posibilidad de tener esta ventana que te ayuda a lo que es visibilidad, y el cerrado de las puertas se siente bastante bueno, bastante robusto, al igual que la calidad de los materiales, bastante sólido. Se siente un auto bien ensamblado. Lo que sí puede hacer ruidos raros es el sistema
que bueno, evita que le des un portazo, que es este que sale cada vez que abres y cierras la puerta. Entonces al hacer esa función hace un ruido, pero nada molesta. Y al igual que la puerta de atrás, tienes ese mismo sistema y bueno, también se siente bastante robusta y de muy buena calidad de cierre. Hay que mencionar que bueno, tendremos acceso sin llave. Aprovechamos de mostrar la llave, que es esta, las últimas que está usando el grupo Volkswagen en sus productos. De muy simples funciones, me hubiese gustado, no sé, un arranque remoto capaz, pero a ver, está bien, digamos. Y el cerrado sin llave, que sería presionando acá, ahí cerraríamos. Y para aperturar, ahí aperturaríamos. En la parte de atrás hay que mencionar dos cosas, que bueno, en la generación anterior aquí había como un pilar que era similar a esto, que es como de piano black. Ahora todo se une mediante ventanas y se ve mucho más elegante, por decirlo así. Y bueno, el pilar ser que también fue muy criticado, pero a mi gusto se ve bien. Yo creo que va a depender mucho del color del auto para que haga tonalidad. En la parte de atrás, bueno, tendremos ópticas que se ven de muy buen diseño. Capaz me hubiese gustado que esta óptica se pudiese conectar lumínicamente, pero a ver, no se ve mal tampoco. Tenemos el nuevo signo de Skoda como tal y tendremos la bola de remolque que se puede ajustar en cuanto a colocarla y descolocarla fácilmente. Tenemos portón eléctrico con apertura con el pie, por decirlo así, y así se vería lo que es el maletero con la tercera fila desplegada. Y a ver, se puede desplegar muy fácilmente, simplemente ocultamos o si queremos jalamos esto y la posicionamos en su lugar. También podemos tumbar lo que es la segunda fila con estas palancas y se tumba bastante bien. Claro, tú tienes que terminar la acción dentro de la segunda fila como tal. Cosa a mencionar, tendremos abajo lo que es la rueda de repuesto, donde también se ubica el subwoofer, dado que la versión full, que es esta, equipa el sistema Canton, que sin duda marca también mucho la diferencia. También tendremos bastante espacio por debajo de esta tapa. Tendremos dos compartimientos en esta zona, otro por acá, con estos para poner cosas y que no vayan sonando, esto para colocar malla, aquí para desplegar la bola que te dije y tú terminas la acción. Y si quisieras colocarla, nuevamente presionas y ella sale y termina la acción. Y a ver, siguiendo por acá tendremos lo que son toma B12, otro lugar como para poner una malla como tal. Estamos bastante completos en este maletero. Es algo típico de Skoda, equipar muy bien el maletero en cuanto a amenidades. Y para cerrarlo vamos a usar el pie, que sería solamente pasándolo por acá. Y en verdad funciona bastante bien, siempre aciertas a la primera, eso está bastante bueno. Antes de irnos a lo que es el interior, hay varias cosas que hay que recalcar. Primero, cuando abres las puertas, la iluminación se colocará roja como para advertir si viene un auto de que la puerta está abierta, por lo menos puedes ver que ya la tengo como azulada. Y lo otro es la calidad de las costuras, que se ve bastante buena y en verdad te da sensaciones de muy buena calidad. También tendremos lo que es las puertas forradas en lo que es alfombra para que coloque las cosas y no vayan sonando, y la posibilidad de apertura el portalón desde acá. Tendremos para poner seguro a las puertas de la zona de atrás y aquí para lo que es el control de los retrovisores y también calefactados. También hay que recalcar que esta manilla, bueno, se siente de calidad, pareciera ser metal, se siente fría, por lo menos así. Lo que hay que recalcar que esta zona, no sé si se llega a notar la imagen, ya está un poco rayada y esto es una unidad relativamente nueva. Entonces esta zona hay que tener mucho cuidado de no rayarla como tal porque se ve bastante costosa cambiar solo esa pieza como tal. En cuanto a calidades, a ver, se siente bastante bien. Tendremos una calidad muy buena desde la puerta hasta el tablero, incluso en ciertas zonas de abajo, ya bueno, en la parte de abajo es mediocre en lo que es la calidad de materiales. Sin duda este interior cambió muchísimo en comparación a su generación previa, pero conserva ciertos guiños que, bueno, caracterizan mucho a la Kodiaq como tal. Bueno, empezamos por lo que es el cuadro de instrumento, obviamente 100% digital. Capaz lo que no me convence es que ahora no tiene una visera acá y habría que ver qué tal le va a esto con el sol, dado que la visera, bueno, ayuda a que si le pega el sol puedas ver relativamente bien lo que es el cuadro de instrumento. Pero a ver, es un cuadro de instrumento bastante completo, tendremos muchísima información. Ahí puedo cambiar lo que son las perillas, por decirlo así, de la más tradicional. Esta es un poco más simple y esta es totalmente minimalista. Todo esto lo hago desde acá. Si quisiera cambiar lo que es el fondo, por decirlo así, tengo entre este y ese, que sería el normal, dado que esta unidad equipa navegación y te permite ver mapas. Si presiono acá, puedo ir cambiando la información del centro, que bueno, tengo que poner una marcha para cambiarla del otro lado. Por lo menos ahí agarro el otro lado y puedo cambiar diferente información. Y en verdad es bastante simple de usar, no tiene ninguna complicación. En este botón puedo ver la asistencia de conducción, que bueno, aquí puedo ver el regulador de velocidad y el limitador. Y por acá tengo lo que es el control de voz, que tiene un control de voz medianamente bien, no es tan preciso como he probado en otros productos asiáticos. Por lo menos puedo hacer funciones del climatizador. Subir temperatura a 25 grados para todo el habitáculo.
De acuerdo, ajusto la temperatura a 25 grados. Por lo menos puedo controlar opciones del climatizador, pero si quiero controlar ventanas es medio raro. ¿Puede bajar mi ventana? Puedes configurar ajustes en la pantalla. Baja mi ventana. Puedes configurar ajustes en la pantalla. Y como puedes ver, bueno, no te da opciones para controlar lo que son las ventanillas. También se supone que tiene funciones de navegación, es decir, puedes decirle que te lleve a cierto lugar, pero no funciona muy bien. ¿Puedes llevarme al Costanera Center? Ahora mismo no lo sé. Como puedes ver, es medio limitado las funciones que puede hacer con este asistente de voz. Pero bueno, se agradece por lo menos a tener algo que es mucho más avanzado a lo que teníamos en la generación previa. A ver, siguiendo por lo que es el volante, bueno, acá tendremos el control de las luces y de los limpiaparabrisas. Todo se posiciona en lo que es una sola palanca. Y por acá tendremos lo que es el control crucero como tal. Y bueno, lo que gana este Skoda es que ahora el cambio de las marchas se posiciona de acá para ahorrar lo que es espacio en esta zona. Y bueno, es fácil de usar y es muy intuitivo, por decirlo así. Ahí pondríamos R como tal, ahí pondríamos D, si presiono otra vez se pone en modo Sport, si quiero poner pares simplemente presiono ahí como tal, es bastante fácil usar. Y por último, bueno, mencionar lo que son las paletas de cambios, que se agradece, y el volante, que es como tipo deportivo, perforado y se siente de muy buena calidad. La iluminación ambiental, bueno, que ocupa parte de lo que es el tablero hasta las puertas y se ve también de muy buena calidad, al igual que los materiales, el mismo que encontramos en la puerta. Y a ver, siguiendo por acá tendremos lo que es el control de las luces, que es lo que hemos visto en muchos productos del grupo Volkswagen. Aquí para el freno de mano, que eso sí, también cambia de posición, antes estaba en la consola central. Y este lugar como para colocar monedas, pero no está forrado en ningún tipo de alfombra. Eso ahí sí se cae. Y bueno, a ver, el infoentretenimiento. Vamos a intentar resumirlo porque tiene muchísimo, pero tampoco es tan complicado de usar. Arriba tendremos como atajos que puedes personalizar, por lo menos aquí te da opciones también de lo que es el auto como configuraciones. Pero si quisiera configurar algunas de estos atajos, por lo menos dejo presionado y ahí te da todas las opciones que puedes configurar. Desde apagar Start Stop, ver las asistencias, iluminación ambiental, apagar la vigilancia del habitáculo, Bluetooth, Wi-Fi, acciones directas para que te lleve a la casa, al trabajo. Y en verdad funciona bastante bien tener todas esas formas de personalizar. Solo puedes personalizar esta área como tal. Esta no te permite personalizarla como tal. Viene como predeterminado. Y este botón, aunque no lo creas, no logro saber qué hace. Lo he presionado, he visto configuraciones y no hace nada. Pareciera como para configurar perfiles, pero no hace nada. A ver, empezando por lo que puedo hacer en configuraciones del auto, bueno, puedo hacer ciertas configuraciones desde lo que son zonas del exterior, el comportamiento de ello, configuraciones de lo que es la parte de adentro. Aquí te muestra estado del vehículo, servicio, el estado de los neumáticos. Y una cosa curiosa es que este auto no tiene varilla de aceite, es decir, no puedes medir el aceite como se hace habitualmente o se hacía habitualmente. Ahora todo se hace electrónicamente y te lo dice desde acá, pero bueno, tengo que esperar 2 minutos aproximadamente para que el auto indique en qué nivel está. Y bueno, acá puedo ver datos de consumo, cálculo total, desde repostaje, y eso sería en lo que es el apartado vehículo. Aquí veo las asistencias de conducción de este auto. Si lo ponemos en lista, tendremos advertencia de falta de atención, detector de fatiga también, front assist y tráfico cruzado. Y aquí tendremos lo que son, bueno, la misma pero vista 3D. Aquí tendremos la función de aparcar. Aprovechamos de mostrar la cámara, que no tiene 360, ahí sí se cae. Y en verdad la calidad es medianamente mediocre. La pantalla es tan grande que se hace notar mucho más la mediocridad de esta cámara como tal. Siguiendo por acá, bueno, tendremos la configuración de los diales, que esto sí es una maravilla, aunque se sienten de no muy buena calidad cuando los presionas, como que tiembla mucho, pero en verdad es una funcionalidad bastante buena. Puedes configurar para hacer diferentes acciones dentro de lo que es la perilla. Si voy presionando, por lo menos ahí controlo lo que es el soplado, ahí lo que es por donde sopla como tal, y acá si vuelvo a presionar lo que es el volumen. Y también puedo configurar qué funciones quiero acá, las que vimos, o puedo también configurar para que me muestre lo que es el zoom del mapa o las diferentes opciones del Smart Client de lo que usa Skoda en sus productos. Puedo tener hasta 4 o simplemente puedo tener una como tal. Eso está en verdad bastante útil. Bueno, siguiendo en configuraciones del auto, bueno, la configuración de lo que es la iluminación ambiental ya tengo algunos predeterminados. También tengo el modo individual donde puedo cambiar las tonalidades que van arriba y las tonalidades que van abajo. Siguiendo por acá tengo una función del asiento que curiosamente puedo
posicionar, si me pongo aquí y si ajusto las configuraciones del asiento del conductor, puedo mover lo que es el asiento del copiloto, siempre y cuando esté dentro de su menú. No sé para qué lo usarías, pero bueno, está bastante curioso. Siguiendo por acá, bueno, tendremos configuración de sonido, ya sea por dónde quieres posicionarlo, adaptar para la velocidad, lo que es el ecualizador como tal. Bueno, tenemos acá lo que son los ajustes de lo que es ya el infoentretenimiento, fecha, conexión y similares, y aquí consejos y ayuda. Aquí si bajo como un centro de atajos directos que también puedo personalizar con diferentes ajustes. Estos serían todos los que puedo ir configurando, y abajo tengo atajos directos ya sea para el apartado multimedia, el teléfono, lo que es navegación, aquí diferentes dispositivos que tengas conectados, y aquí lo que es la configuración del climatizador, que también puedes verlo en la pantalla como tal, y también puedes configurar lo que es la parte de atrás si quisieras, o bloquearlo. Aquí tengo como aplicaciones, pero solo tengo dos: la del asiento que vimos que puedo ajustar, y la configuración de lo que es el asistente de voz, que también es medio limitado como vimos. Y estas serían las pantallas principales, que bueno, te muestra diferente información, y tú también puedes personalizar estas pantallas si quisieras. Por lo menos aquí también te muestra lo que es el estado del aceite, que vimos que todavía no me lo da porque tiene que estar andando 2 minutos para que te diga como tal el nivel. Siguiendo por abajo, bueno, lo que es el cerrado de las puertas, las diurnas, las perillas que vimos. Mencionar que las que se puede configurar para limitar las funciones es solo la del centro. La de los laterales, si la presiona, me muestra lo que es la calefacción de los asientos como tal. No son ventilados, ahí se cae. Y bueno, puedo lo que es la temperatura, cambiarla por cada lado, y si quiero sincronizar simplemente dejo presionado y ahí se sincronizan las dos como tal. También tengo funciones para lo que es el climatizador, eso está bastante bien. Y siguiendo por abajo tengo 2 puertos USB y 2 cargadores inalámbricos ventilados. Eso está muy bien. Y adicional tengo como esta bandeja para colocar ya sea el mismo teléfono o una llave como tal. Siguiendo por abajo, bueno, tendremos 2 portabebidas que se pueden plegar de esta forma, bastante útil. Aquí iría lo que es el limpia de la pantalla, que viene incluido con la unidad, pero acá no está. Y siguiendo por acá, por el box, es bastante profundo, no está ventilado, pero está bastante bueno y se puede ajustar longitudinalmente y de altura. Bueno, siguiendo por lo que es la guantera típica de Skoda, en su antigua generación tenía 2, aquí las mantenemos, y está forrada en lo que goma abajo para que las cosas no vayan sonando. Y la guantera normal, que está iluminada, no está ventilada, y en verdad está bastante buena, digamos. En la parte de arriba tendremos retrovisor electrocromático, muy bien. Tendremos la iluminación que usa mucho del grupo Volkswagen, que es esta táctil. Y bueno, no tendremos lo que son para guardar gafas, dado que tenemos este techo panorámico y que se apertura de forma táctil. Y va bastante rápido. Funciona muy bien. Si quisiéramos cerrar, simplemente cerramos. Bueno, siguiendo por acá tendremos lo que son los tapasoles con su iluminación LED para el conductor y para el copiloto. Esta unidad, que es la tope de gama, tendremos estos asientos que son de cuero y se sienten de muy buena calidad. También te agarran muy bien, son muy cómodos y tienes la posibilidad de alargar esta zona si quisieras para personas altas. Eso está bastante bien. Y bueno, con eso estaríamos por lo que es la zona de adelante. Veamos qué ofrece la zona de atrás también. Bueno, en la zona de atrás el espacio es bastante abundante, típico de estos SUVs. La banquilla o la segunda fila como tal puedo inclinarla un poco, y bueno, esta sería la posición normal y esta la inclinada. Tampoco es que se sienta mucho, y a ver, se siente bastante cómoda, no embullida como adelante, pero está bastante bien. En cuanto a funciones acá atrás, hay bastantes. Primero tendremos la iluminación LED que se mantiene hasta esta zona de atrás. Tenemos cortinilla, que eso está bastante bien, se agradece mucho a las familias. Bueno, tendremos la puerta que baja un poco de calidad, dado que el plástico de arriba se siente duro, lo único que se mantiene suave es donde tocas, y abajo no tendrá la puerta con lo que es la alfombra como tal. Acá tendremos algo curioso, que es como para colocar una botella y que no vaya sonando, para amarrarla como tal. No sé qué tanta utilidad se le puede dar a eso, y bueno, menos mal que está como esta alfombra, porque si no esto fuese sonando, dado que es metálico. Bueno, acá tendremos lugar para guardar cosas, como para también colocar tu teléfono en esta zona. Tendremos, como te mencioné adelante, la posibilidad de controlar el climatizador en esta zona atrás. Tendremos 2 puertos USB tipo C con una toma B12, y esta pieza que bueno, es como un lugar para colocar
portabebidas o tu teléfono, que se puede retirar fácilmente si te molesta. Y los asientos que, a ver, se ajustan 70-30 y como te mencioné son bastante cómodos. También menciona que viene con este accesorio que es como para colocar una tablet o tu teléfono, y el apoyabrazos que también se siente de muy buena calidad, aunque los portabebidas capaz no se vean de muy buena calidad como tal. Ahora vayamos a la tercera fila a ver qué tal es el espacio. Ya en lo que es la tercera fila, a ver, el espacio sin duda no es el más abundante como tal, por lo menos esta la tengo retrasada a lo máximo que se podría. Se ve que queda espacio, pero para un niño como tal. Y si subo esta, que está un poco adelantada, ese es el espacio que queda adelante, que tampoco es mucho. Si una persona en el medio se vería un poco complicada, pero acá, bueno, aquí sí me queda un espacio un poco más decente. Capaz puedo echar un poco para atrás y todavía andaría cómodo. En cuanto a amenidades, a ver, la toma B12 que vemos en el maletero se podría usar. Tendremos este portabebidas que se pliega, bastante práctico. Y del otro lado, bueno, no tenemos muchos más allá de esta zona como para colocar un teléfono y no mucho más. El espacio del techo podría decir que sí, eso está un poco bueno. Bueno, yo soy una persona pequeña, pero me queda un poco de espacio, dado que tiene como una hendidura acá. Y la luz, que es LED, al igual como vimos adelante. Y está de muy buena calidad, por lo menos la sensación del techo en cuanto a materiales. Y bueno, aprovechamos de comparar lo que es la versión Design, que es la que estamos viendo, que era esta, a una versión Selection, que es la versión de entrada. Primero mencionar que el pilar deja de ser de este color a ser negro. Para mí se ve mucho más atractivo de este color como tal. Las llantas también, a ver, parecían ser idénticas, pero cambian de dimensiones, dado que estas son un aro menos como tal. En este caso son 235, 55, aro 18. Este era aro 19 como tal. En el interior un cambio significativo sería primero que no tenemos asientos de cuero, son de tela, pero a ver, se ven bastante bien, no se sienten tan aparatados. Seguimos manteniendo climatizador trizona y atrás perdemos lo que es la ventanilla como tal que teníamos. Y acá cambiamos lo que son los materiales a uno que pareciera ser fibra de carbono, o te da la apariencia, pero no lo es. Parece que esto es un poco más resistente en comparación a la Kodiaq Design como tal. Adelante, sin duda. La puerta también cambiamos algunas tonalidades acá, en vez de cuero usa como una especie de tela. Y en el interior, bueno, más allá de los asientos no hay ningún mayor cambio significativo. Seguimos manteniendo techo panorámico, el cuadro de instrumento de 13 pulgadas. Y esta, bueno, es la versión híbrida, por lo cual tiene un motor también diferente como te mencioné al principio. Y bueno, seguimos manteniendo las mismas ayudas de la conducción, eso no cambia. Y bueno, sigue siendo el mismo entretenimiento, la guantera sigue siendo la misma, la de abajo también. Y un dato curioso, o capaz a muchos les va a servir, es que este auto tiene dos configuraciones de altura. Una que sería la habitual, donde sube toda la banqueta, y una donde sube solo la banqueta de abajo, donde tú te sientas como tal. Y en verdad eso está bastante curioso, primera vez que lo veo en un auto como tal, a lo menos con ajuste manual. Y antes de irnos a la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme prestado esta unidad para hacer el correspondiente review. Como siempre te digo, si quieres cotizar con ellos, cotiza con mi código PARILICARS a los contactos que te dejaré fijado en el primer comentario. Así podrás tener un descuento en tu próxima cotización de tu próximo Skoda. Así que esperas, cotiza con ellos. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta nueva generación del Skoda Kodiaq, a ver, sin duda no hay persona que haya manejado este SUV y no diga que es un auto bastante placentero de manejar, y verdad lo es, no es un mito como tal. Es un auto que da placer manejarlo, por decirlo así, en especial en esta versión 2.0, que no voy a decir que es el auto más explosivo en cuanto a potencia, no es un auto deportivo, pero tampoco se siente que le falte potencia, así que vas a estar bien con tu familia, el equipaje. En verdad, en ese aspecto no le falta potencia, el motor cumple como tal. Se notan esos 24 caballos de fuerza más en comparación a la generación pasada, realmente no. O sea, es un auto que ya era capaz, sigue siendo capaz, sigue teniendo el mismo newtonmetro de torque, así que en cuanto al empuje se siente igual, por decirlo así. Lo que sí voy a mencionar es que, a ver, Skoda no menciona nada de que este auto tenga algún sistema de 48 volts, como si lo tiene el 1.5 híbrido, pero acá pareciera que hubiese, porque por lo menos en lo que es el accionamiento del start-stop se siente un accionamiento mucho más sereno, ni se siente cuando se acciona. Al igual, cuando llegas en un semáforo sientes que el auto, antes de detenerte por completo, se apaga. Entonces esto normalmente lo hacen sistemas que tienen 48 voltios o como se les denomina micro híbridos, pero como te digo, Skoda, a lo menos en este motor 2.0, no menciona nada de tener ese tipo de sistema. Eso se siente sí mucho más en el 1.5 híbrido, el sistema
llama híbrido, pero tampoco es que es un híbrido convencional, por decirlo así. A ver, en cuanto al comportamiento de la caja, es una DCG-7. Como siempre lo he dicho en las reviews donde me toca manejar un auto con esta caja, muy buena, muy placentera. En poca velocidad es un auto que ni siquiera te percatas de los cambios porque lo hace muy bien, lo hace bastante bien, valga la redundancia, bien. Pero a ver, no vas a tener problemas. Si quieres modo un poco más deportivo, tienes el modo S de esta caja que, bueno, simplemente presionas la palanca y la caja va a priorizar mantener el auto un poco más revolucionado, un poco más picante. Y simplemente está muy fácil cambiar entre un modo u otro porque la palanca en su nueva posición en verdad es muy buena. Eso, bueno, hablando en cuanto a visibilidad y maniobrabilidad de este auto, eso me encanta. La palanca acá es un plus, en verdad se siente una mejora en tener la palanca acá que acá. Más allá del espacio que ganamos, también se gana en cuanto a maniobrabilidad porque es más fácil mover la palanca acá que tenerla aquí, la antigua que tenía su generación previa. Y bueno, en cuanto a visibilidad, es buena. Los espejos se siente que no crecieron, pero se alargaron y te dan un punto un poco más referencial en los laterales. Bueno, este auto tiene sensor de punto ciego también, así que no deberías tener problemas para chocarlo, dado que estás bastante asistido. Ahora vamos a hablar del punto que es, digamos, bueno o malo, dependiendo del punto de vista. A ver, la suspensión. Porque la suspensión es muy rebotona. En verdad es un auto que sí, es muy placentero de manejar, en ciudad es exquisito. A veces cuando te comes estas tachuelas que dividen una vía con otra, ni siquiera te percatas de lo buena que es la suspensión absorbiendo imperfecciones. Pero bueno, esto también trae un punto negativo y es que el auto, pasando los lomotoros o en ciertos desniveles dentro de la ciudad, se siente muy rebotón y eso le pasa la cuenta. En verdad puede sentirse un auto muy bote, por decirlo así. Entonces eso a lo menos a mí no me gusta. Lo que sí hay que recalcar que en carretera pareciera ponerse un poco más firme la suspensión y no se sienten balanceos bruscos. A 150, 160 este auto se siente muy estable y eso está bien. Es como un mundo más o menos. En ciudad en verdad ahí me hubiese gustado un poco más de dureza en ciertos puntos, pero tampoco es que está tan mala. Bueno, también voy a mencionar dos cosas que tiene este auto. Bueno, como mencioné, no tiene forma de medir el aceite, algo bastante curioso. Tiene la forma de medirlo mediante la pantalla. Y otra cosa es que indagué en todo lo que es este infoentretenimiento, cuadro de instrumentos, y no encontré cómo apagar el control de estabilidad. No sé si esto es una nueva moda que van a empezar a implementar muchos autos, pero no te deja apagar el control de estabilidad por ninguna forma. Entonces, por lo menos para la prueba de aceleración siempre me gusta apagar el control de tracción, o cuando estás en la nieve también es bueno apagar el control de tracción porque eso ayuda mucho por si vas a usar cadenas. Otra cosa también que hay que considerar es que algo que pierde este auto en comparación a la generación de salida es que no tiene modo de manejo. En verdad eso me parece bastante raro, no tener modos de manejo, y en verdad te hace falta tener modo de manejo para ya sea endurecer un poco la aceleración o mejorar lo que es la propulsión como tal. Otra cosa que también no tiene este auto y me parece raro, especialmente por el precio, en especial la unidad design, es que no tiene control crucero adaptativo, tiene control crucero común y corriente. Ahí en verdad Skoda se cayó en cuanto a equipamiento, porque por 42 millones o 40 millones, dependiendo del precio que puedas obtener por este auto, desagradable no tener control crucero adaptativo. A ver, no está malo en cuanto a ayuda a la conducción, porque tenemos side assist, mantenimiento de carril también tendremos lo que es sensor de punto ciego. A ver, en cuanto a ayuda a la conducción, así que está, digamos que relativamente bien, pero el control crucero para mí era vital como tal. Ahora hagamos una pequeña prueba de aceleración. Ponemos modo Sport, pedal a fondo, frenamos nuevamente, y a ver, es un auto en realidad bastante capaz. Me recuerda mucho a la Tiguan R-Line que probamos, maneja el mismo tipo de aceleración. Y la caja hace los cambios también muy rápido cuando le exigimos un poco más. Ahora, en cuanto a insonorización, este auto digamos que está medianamente bien logrado. Capaz escucho mucho ruido de rodadura y creo que viene mayormente por el techo, y bueno, es algo que he visto mucho ya en varios Skoda. Cuando tienen techos panorámicos, el ruido de rodadura se hace muy presente.
En cuanto a consumos, a ver, sin duda este motor 2.0 no es su punto fuerte, por lo menos, bueno, yo voy con un poco, la pata un poco más pesada, ahorita me está dando 5,9 kilómetros por litro, así que rendidor no es este motor 2.0, para que lo tengas en consideración. Si quieres un poco mejor de consumo, vete por el motor 1.5, que ese es un poco más fuerte en ese aspecto. Como te mencioné, los asientos son muy cómodos y la postura que te da este auto también es muy buena. No te sientes tampoco muy alto, así que está bien logrado. Me encanta el volante que esté achatado, el tacto que te da se siente bastante bien. Capaz este auto se cae también en el consumo. Por suerte hoy día, bueno, presentan una versión 1.5 que mejora ese consumo. Y hablando brevemente de esa versión, a ver, sí, en esa se siente que le falta potencia al motor, porque 150 caballos para un auto de 4,7 metros de largo, casi 4,8, se pasa la cuenta, así que no es el auto más potente ni el más capaz, pero bueno, ahí te ganas tener un mejor consumo por un poco menos de potencia. En conclusiones, ¿vale la pena esta nueva generación del Skoda Kodiaq? A ver, es un SUV que sin duda ha mejorado muchos aspectos que le hacían falta a su generación de salida. Es un SUV también mucho más caro, casi que 30% más que su generación de salida, así que hay que tomarlo en serio en cuanto te quieres hacer uno con estos. Pero a ver, tiene muchas mejoras, me gusta mucho la versión híbrida, pese a no tener la potencia de 2.0, para mí es un SUV bastante capaz, viene muy bien equipado, capaz, como te digo, lo único que me hace ruido es no tener el control crucero adaptativo, que les costaba meterlo, pero está bastante completo. La versión 2.0 creo que está sobrevalorada en cuanto al precio, pero bueno, hay gente que aprecia mucho tener tracción 4x4 y capaz eso va a ser el detonante para que mucha gente se vaya por el 4x4. Pero como te digo, si yo me tuviese que hacer con uno, me haría por la versión 1.5, porque tampoco es que se note que sea un auto lento. Como te digo, no es el auto más capaz, pero tampoco es el auto más rápido, y eso también aplica para la versión 2.0, que tampoco es el auto más rápido, pero tiene un poco más de potencia que se necesita para mantener una tracción 4x4. Ese sería mi veredicto final en cuanto a la nueva generación del Skoda Kodiaq. Y ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por ver el video completo. Como siempre digo, suscríbete, dale like, eso es un gran apoyo para mí, y también te invito a ver mi lista de infaltables para tu auto de Mercado Libre. Te dejaré un link por acá arriba para que puedas ver esta lista de artículos infaltables que tengo en mi auto. Sin más palabras, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.